creo que ya te dieron. Gracias, Jovi. Bueno, de hecho vamos a empezar, ojalá con una serie de estudios ya constantes, los miércoles, y vamos a estar estudiando todos estos miércoles que el Señor me permita y que la iglesia me permita también, la carta a los colosenses. Para continuar con las cartas, vamos a estudiar la carta a los colosenses. No sé si me tome 2 años la carta, como romanos, pero vamos a estar estudiando colosenses. Así que, evidentemente, y tal cual, les invito a que vayan buscando en sus Biblias la epístola a los colosenses, ¿no? La carta que escribe el apóstol Pablo a la iglesia en Colosenses. Colosenses, por cierto, Colosenses con doble S, Colosenses, porque estoy estudiando, ¿no? Y cada vez que estudiaba la carta lo escribía de forma distinta, ¿no? Primero Colosenses con C, de Colosenses con Z, pero es Colosenses con doble S, por si acaso. Para que, Triple S, hermano. con triple S. No, pero doble S me refiero a senses, ¿no? Pues ya estaba como censo, estaba escribiendo Colosenses. ¿Es un 13? Claro, pues la última. Bueno. Pero bueno, Colosenses. Datos. Sí, vamos a empezar desde el inicio con la carta. Interesante. Claro, Merle, obviamente. Por favor, Merle. Merle quiere que empecemos con capítulo 4 de Colosenses. Bueno, desde el inicio vamos a estar iniciando, para la redundancia. Y la carta a Colosenses, como debe saber la mayoría, fue escrita por el apóstol Pablo. ¿Sí? Según puede encontrar, pude buscar un poco entre el año 60 y 62 después de Cristo. Es que es escrita esta carta y la escribe Pablo desde prisión, que también es algo que es una de las cartas que Pablo escribe desde prisión entre el 60 y 62 después de Cristo, ¿no? A la iglesia en Colosas. Ahora, ¿qué estaba pasando? Un poco de contexto, ¿qué estaba pasando en esta iglesia? A razón de qué escribe Pablo esta carta, según pude encontrar, se estaba poniendo en esta iglesia, se estaba poniendo en duda la suficiencia de Jesucristo. Se estaba poniendo en duda la suficiencia de Cristo, tanto para la salvación como para la vida cristiana. Se estaba poniendo en duda la suficiencia de Cristo. Es por ello que uno de los puntos fuertes de esta carta es dejar en claro que Jesús es suficiente. También encontré que en esta iglesia en Colosas se estaba cayendo bastante en el legalismo, en darle mucha más importancia al conocimiento. Y es ahí donde al darle más importancia al conocimiento, se le estaba quitando importancia a Jesús. Es más o menos el contexto en el que entiendo está Pablo escribiendo esta carta. Vamos a empezar ya con el estudio, Colosenses 1, y vamos a leer los 2 primeros versículos, que vendría a ser el saludo, la llamada, la salutación, el saludo de Pablo hacia esta iglesia. Voy a leer 1:1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sea a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Algo que mientras leía la carta, se me vino al momento de leer este saludo, ¿no? La forma en la que se presenta Pablo, pensé en qué tal saludo, ¿no? Qué forma de presentarse de Pablo, ¿no? Para con la iglesia. No sé cuántos de nosotros nos presentaríamos así, cuántos tendríamos la seguridad de presentarnos como tal, como lo que somos llamados a ser. Pablo fue llamado a ser apóstol de Cristo por la voluntad de Dios. ¿Cuántos de nosotros nos presentaríamos como discípulos de Cristo por la voluntad de Dios? Me hizo pensar ello
que no sé si potente o fuerte, no sé qué término exactamente usar, pero qué saludo, ¿no? Quedémonos con eso, qué saludo el de Pablo. Y pensando también al respecto en este inicio, uno que ojalá tuviésemos esa seguridad de presentarnos así en el Señor. Y también me puse a pensar, eh, Pablo se presenta, no es como su identificación de Pablo, no es como que Pablo, apóstol de Cristo, ¿no? Esa es su introducción, su presentación, su ID, ¿no? Su DNI, ¿no? Con el que empieza Pablo, un apóstol de Cristo. ¿Cuántos de nosotros nos presentaríamos así? Y no solo eso, sino muchos de nosotros nos presentamos de alguna forma ya. Partiendo de este saludo de Pablo, yendo un poquito más allá, muchos de nosotros ya nos presentamos de alguna forma, ¿no? Por ejemplo, cuando yo me pregunta, Renato Cisneros, soy comediante, ¿no? Como tal. Hoy por hoy me presento como comediante cuando conozco a alguien nuevo. En un momento me presenté como ingeniero, ¿no? Por ahí se puede presentar un profesor, ¿no? Doctor, enfermero, como sea, ¿no? Siempre, de alguna forma, tenemos una etiqueta con la cual nos presentamos a alguien más. ¿Cuántas de estas etiquetas o de estas cosas o de esto a lo que nos dedicamos a modo de presentación es voluntad de Dios? Pablo se presenta, Pablo, apóstol de Cristo por la voluntad de Dios. ¿Cuánto de estas cosas con la que nos presentamos podemos decir es voluntad de Dios? Renato, ¿qué tal? Renato Cisneros, comediante por la voluntad de Dios. No necesariamente, no estoy tan seguro. Pero Renato, ingeniero por la voluntad de Dios, ¿no? Y no solo en profesiones, ¿no? Muchas veces nos presentamos como padre de alguien, como el hijo de alguien, ¿no? El hijo, bueno, ya no depende de nosotros, como que papá por la voluntad de Dios, ¿no? ¿Cuántos de nosotros, creo yo, y a modo de reflexión, podemos decir que lo que nos dedicamos o la forma en la que nos presentamos es voluntad de Dios? Pablo sí lo hacía, entendiendo porque Pablo había entendido claramente que había sido llamado para ser apóstol de Cristo, ¿no? Y era la voluntad del Padre. Pero hay algo que, más allá de lo que nos dediquemos o la forma en la que nos presentemos, hay algo que todos, sí, ojalá podamos presentarnos de esa forma, ¿no? No presentarnos necesariamente a que cada lugar al que entren digan, ¿no? ¿Qué tal? Yo soy Renato, discípulo de Cristo por la voluntad de Dios. ¿Cuál es la cola para el banco? No necesariamente que estemos así, pero sí hay algo que, al igual que Pablo, apóstol de Cristo, es claramente voluntad de Dios en nuestras vidas, más allá de profesiones o cargos, y es ser discípulos de Cristo. Ser discípulos de Cristo, si es algo que creo yo podemos decir, es voluntad de Dios. Que lo seamos o no, ya pasa por nosotros. Pero la voluntad de Dios es que seamos discípulos de Cristo, así como fue que Pablo sea apóstol de Cristo, que nosotros seamos discípulos de Cristo. Ojalá, repito, no que necesariamente vayamos por el mundo presentándonos como tal, no necesariamente estaría mal, por cierto, pero sí ojalá tengamos esa seguridad en nuestras vidas, en función a nuestro testimonio, de poder decir, ¿cómo estás? Discípulo de Cristo, que entendiendo es la voluntad de Dios. Continuando con el estudio, el saludo de Pablo, y me parece interesante el inicio que tiene esta carta en Colosenses, porque habla mucho, o sea, todo este inicio habla mucho de un testimonio, ¿no? Y que vamos a seguir estudiándolo, habla mucho de un testimonio, ¿no? Tanto como iglesia como del creyente.
si nos damos cuenta, en el saludo habla mucho de un testimonio. Voy a continuar leyendo. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. A los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Pregunta, hermano. Voy a traer algo acá, no está girando tanto. Pregunta, hermanos. Si alguien nos escribe, si alguien nos manda a la iglesia Getsemani, nos mandan una misiva, ¿no? Un mensaje, un testimonio, como queramos verlo, nos manda algo. ¿Ustedes creen que nos pondrían a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en la glorieta, que están en Getsemani, que están en Carlos Vice 630, o que están en Trujillo ya? 730, disculpen, se equivocaron de dirección. ¿Cuánto creen que de nosotros, como iglesia, nos dirían a los santos y fieles hermanos en Cristo? No estoy muy seguro al respecto, es una reflexión que ya tenemos que hacer a modo personal y ojalá como iglesia. Pero creía que no tanto. Y este saludo, incluso en el saludo, habla de un testimonio. Habla de que esta iglesia, al margen y dentro de las dificultades que estaban teniendo, podrían ser llamados a los santos y fieles hermanos en Cristo en Colosas. La palabra santos, que se refiere acá, no sé si está bien pronunciado, pero leí que era hagio, que era santo. Y esta palabra hagios, que es la que se refiere en santos, en función a los creyentes, venía a ser separados del pecado, es decir, dentro de consagrados a Dios. ¿Cuántos de nosotros nos podemos considerar, y no solo considerarnos nosotros, sino que ojalá otras personas digan de nosotros, a los hermanos consagrados a Dios en Cristo que están en la iglesia Getsemani? ¿Cuántos de nosotros podemos ser ese testimonio? La segunda palabra que utilizan es a los santos y fieles hermanos en Cristo. La palabra fieles la palabra fieles es en los creyentes, porque también se utiliza esta palabra fiel para Dios, para Cristo y para los creyentes, siendo la misma palabra, que es pistos. Nuevamente, no sé si está exactamente la pronunciación, pero es pistos. Sí, hermano Juan, levantó la mano. Quiero opinar, por favor, ¿ya? Una opinión. Sí, hermano, lo escucho. Lo que leí yo, el discípulo de Pablo, él escribe su testimonio a base que él fue un gran persona que presidió de los cristianos más que todo, ¿no? Y él es el que tiene más cartas en la palabra de Dios, porque él no era un simple de soldado romano, no, era un erudito también, él conocía también la palabra de Dios, pero hasta el fin él no estaba con los 12, No. no conozco con los 12, hermano. Hay que tener en cuenta que él nunca estuvo con los 12, pero al final de cuentas, ya con su caída, ¿no? Y su fe en Cristo Jesús, ahí él abrió los ojos, ¿no? Se dio cuenta que verdaderamente Cristo Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y a raíz de eso, él se llevan discípulos en la palabra de Dios, para que todos así. Claro, Pablo era perseguidor de cristianos. Sí, Y señor. es en Jesús que él se convierte de perseguir a ser perseguido, básicamente. Gracias, hermano Juan.
Continúo con el estudio. La segunda palabra que se utiliza es, uno es santos y la segunda es fieles, ¿no? Decía que fieles se utiliza fiel para referirse a Dios, para referirse a Cristo y para referirse a los creyentes, ¿no? En esta ocasión es refiriéndose a los creyentes, ¿no? En la palabra pistos, de fiel, nosotros socialmente tenemos un concepto de alguien fiel, alguien que no traiciona, ¿no? De hecho, lo tenemos muy relacionado a las parejas. Eres infiel, es alguien que engaña. O alguien fiel es alguien que se mantiene, ¿no? Los perros, ¿no? Eso es el amigo fiel, ¿no? Es alguien que está con su dueño. En este caso encontré que la palabra fiel no va necesariamente por ellos, no se refiere a ellos, sino la palabra fiel exactamente decía dignos de confianza, fiables, es decir, alguien en quien podemos confiar. Que si lo llevamos a un concepto más amplio, se tiene que ver con la fidelidad que conocemos hoy por hoy, porque confías en la pareja. Pero en este caso se refiere a los creyentes santos y fieles, consagrados a Dios y dignos de confianza. Y nuevamente, aquí la misma pregunta, al igual que con santos, ¿cuántos de nosotros podemos considerarnos dignos de confianza, fieles en Cristo? Alguien podría, creen que, y estas son ya reflexiones que deberíamos tener personalmente, creen que alguien diría, ese hermano es digno de mi confianza, así, a ojos cerrados. A ese hermano, mi confianza, yo sé que ese hermano es fiel, no es digno de mi confianza, es fiable. ¿Cuántos de nosotros creen que tendríamos ese testimonio, no? Y es bueno ver que me fue de bendición ver que en 2 versículos podemos encontrar un testimonio, ¿no? Como iglesia y como miembros. Hermano Juan, disculpe, no vi su manita. Creo que todos, hermanos, los miembros somos llamados a creer en Jesucristo, todos. Sí, hermano, todos somos llamados todos. El Señor definitivamente es voluntad del Señor que todos seamos santos y fieles. Es la voluntad del Señor. Ahora, ¿cuánto es así? Con Camila en casa tenemos un concepto respecto a la confianza, porque la confianza se construye y así como se construye, también se pierde. La confianza se pierde y se construye. Se construye con nuestro accionar, con nuestro testimonio, y también se pierde de la misma forma, con nuestro testimonio. Por eso decía que veía mucho testimonio en este saludo. La confianza la construimos con nuestras acciones. El ser digno de confiar, el ser digno de confianza para otro hermano es parte también y es resultado de nuestro testimonio. ¿A qué voy con esto? Entendamos cuando para alguien no somos dignos de confianza. Entendamos y respetemos cuando para alguien no somos fiables, porque es probablemente consecuencia de nuestro testimonio. Es probablemente, así como se construye, probablemente la hemos ido perdiendo. Y de igual forma, entendamos cuando el hermano falla, porque tampoco es que seamos irreprensibles. Ser dignos de confianza, ojalá, va a ser consecuencia de nuestro testimonio. Al igual que ser, y siempre dentro de lo que entiendo en la Biblia, hay mucha correlación una cosa con otra. Hay mucha interrelación entre lo que el Señor nos enseña, no son enseñanzas aisladas, ¿no?
definitivamente el que estemos consagrados a Dios, el que tengamos, el que seamos santos, va a llevarnos a ser dignos de confianza en base a nuestro testimonio de una consagración a Dios. Siguiendo con el estudio. Joel. Ahí para agregar y escuchar también. Y a Pablo le había costado construir, tú hablabas de construir, ¿no? Y a Pablo le había costado construir una reputación porque él ya tenía una como asesino de los cristianos, ¿no? Y de hecho, por eso es que los discípulos en una primera instancia cuentan hechos que se alejaban de él. Pero luego él sí estuvo contacto. De hecho, cuando él empieza sus viajes misioneros, es enviado por una iglesia. Parece que es de Antioquía, pero Antioquía, no sé cómo se llama. Pero, o sea, luego, si bien él al principio fue rechazado, sí tuvo contacto con los discípulos después. Que su ministerio sí estuvo más enfocado a los gentiles, ¿no? Que los discípulos estuvieron, o los discípulos iniciales de Jesús, o los apóstoles, porque los discípulos eran más, tuvieron más enfocado, incluso Juan, Pedro mismo con los judíos, pero él sí se expandió hacia los gentiles más, ¿no? Pero sí tuvo contacto, yo creo que por un tiempo con los apóstoles, los 12, y también con los discípulos originarios, o los que anduvieron con Jesús. La primera iglesia. Claro, la primera iglesia, los que anduvieron con Jesús, que eran más de 12. Entonces, pero a Pablo le había costado construir esa reputación, ¿no? Y ahora se presentaba así y era probablemente, no sé, ya por estas alturas ya todos sabían que había dejado pero Claro. O sea, a él le costó construir y destruir su anterior reputación y construir una nueva que no era tan buena. Y que definitivamente es desde el momento en el que Pablo empieza a buscar la voluntad de Dios, en el que empieza a destruir su antiguo testimonio y a construir uno nuevo en el Señor, ¿no? Y era muy entendible para los apóstoles, para las iglesias, escuchar que viene a visitarme el que estuvo matando a otros. Claro, sí. No es entendible para ellos esa desconfianza, esa duda. Y definitivamente también se ve en Pablo la capacidad, la capacidad de repararnos del Señor, ¿no? De transformarnos y de utilizarnos al margen de cómo venimos, al margen de cómo estamos incluso hoy por hoy, ¿no? En el Señor siempre vamos a poder no solo regresar la mirada al Señor, sino ser ese instrumento que el Señor desea que seamos. Y obviamente partiendo y a través primero de nuestro testimonio. Hermano Juan, por favor. No, Renato, disculpe, mira. Claro. Jesús no llevaba a eruditos a cualquier no. Era un Pedro que era un Pedro que no era tan que dio Pedro, no era un hombre que sabía la palabra de Dios, porque no, es un hombre de recio, ¿no? Pescador. Pescador de sí, recio de sí. Llevó también a un Mateo que era cobrador de impuestos. Los recogía todo, ¿no? Definitivamente, hermano Juan, ¿no? O sea, Jesús, ¿no? Está dispuesto a utilizarnos, cualquiera sea la condición de la que venimos. Quien hayamos sido antes de Cristo, el Señor desea utilizarnos, ¿no? No necesariamente como los apóstoles, ¿no? Que había tal cual de todo, ¿no? Había más leídos, otros menos leídos, pero definitivamente en el Señor es que podemos ser ese instrumento, en el Señor. Por nuestras formas y nuestras fuerzas, no, pues. Definitivamente es en el Señor. Hermano Miguel. Algo que el apóstol Pablo menciona absolutamente a todas las iglesias es que él, número uno, es siervo del Señor y número dos, dulos, dentro de los siervos, lo más vil, no lo más bajo. Y dentro de ello también menciona su apostolado. Ahora, ¿por qué razón lo hace? En todas las iglesias donde él
ha participado, ya sea iniciándolas, que eso es lo que él ha hecho como apóstol misionero, era dejar en claro que los judíos ya tenían los 12 apóstoles completos. Pablo no era aceptado como apóstol para los judíos. ¿Por qué? Porque ellos eligieron a Matías. Y Pablo ya no estaba dentro de los planes de los 12 apóstoles que la Biblia describe como parte de esa bendición que tendrán los apóstoles de ser en el reino de Cristo cada apóstol principal. Y Pablo hace ver, no solo entrever, sino hace ver que el apóstol que el Señor Jesucristo había elegido y que era para los gentiles era él y no Matías. Matías básicamente estaba reemplazando a Judas, pero en realidad, si somos, ¿qué se puede decir? Entendidos respecto a los 12 apóstoles, Pablo sería el 12 apóstol. Claro. Y no Matías. Entonces, Pablo, ¿y por qué digo esto? Porque los judíos en todas las iglesias estaban ahí. Había judíos en todos lados. Y a Pablo lo tenían en poca cosa muchos de ellos respecto a su apostolado. Y por eso Pablo se presenta también haciéndoles entender que no es hombre quien lo ha elegido como apóstol. No apóstol de hombre. En otras palabras, está diciendo, ustedes como hombres han elegido a Matías, pero a mí el Señor me ha elegido como apóstol, uno más de los originales. Por eso él dice que él vino a ser como el último, ¿no? ¿No es cierto? El último de los apóstoles. Y en ese aspecto, el apóstol ha defendido su apostolado y su servicio al Señor de entrada, de inicio. Siempre lo ha hecho así, para que entiendan que no ha sido él mismo quien se autoproclamó apóstol o alguien lo proclamó a él apóstol, sino que Jesucristo, por la voluntad de Dios, lo ha llevado a ese ministerio y está desempeñándose como Y justamente vimos en el estudio pasado, me parece, incluso en Hechos también vimos cómo los apóstoles toman esta decisión de Matías, ¿no? Evidentemente no la toman, entendemos, en las mejores condiciones en el Señor, ¿no? Lo toman echando suertes, lo toman quizá guiados por las circunstancias que estaban atravesando, pero, y como dijo el hermano Miguel, Pablo sí es llamado por Jesús. Jesús tal cual le dijo, sígueme, ¿no? Que definitivamente nos lo dice a todos, que sigamos a Cristo, ¿no? Que ojalá podamos ser esos discípulos a los que nos llama el Señor ser. Voy a leer a modo de adelanto el siguiente estudio porque ya creo que vamos a ir terminando. La última vez me quedé hasta las 9, creo, así que ya estoy aprendiendo a regular ahí por ahí los tiempos, ¿no? O sea, quitar un cántico, creo. Voy a leer a partir del versículo 3 hasta el versículo 8 y nos vamos quedando con eso. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Vamos a estar estudiando estos miércoles Colosenses, y el día de hoy quiero que nos quedemos, ojalá, con esa reflexión a modo personal y también reflexionando como iglesia, que ojalá seamos esos hermanos santos y fieles en Cristo, que ojalá podamos ser, que nuestras vidas sean por la voluntad de Dios, que nuestras vidas sean, ¿no? Que nuestro servicio, que nuestro discipulado, que seamos discípulos de Cristo,
por la voluntad de Dios, que definitivamente es la voluntad de Dios. A veces muchos de nosotros, me ha pasado bastante, estamos pensando en qué quiere Dios para mi vida, ¿no? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Señor, muéstrame tu voluntad, no sé qué hacer. Partamos de una voluntad del Señor que es muy clara, ¿no? Y es ser discípulos de Cristo, ¿no? Es ser seguidores de Cristo, ¿no? Y ojalá, en función a ser seguidores, en función a ser santos, consagrados a Dios, podamos ser ese testimonio e instrumento en su obra. Si quieren, ojalá puedan, vayan leyendo la carta. Colosenses es bastante corta, de hecho. Vayan leyendo. Y al menos en estos versículos, primeros versículos, los invitaría, no modo de tarea, pero sí los invitaría a ir resaltando espejos, testimonios, y resaltando, mira, esto de acá habla de un testimonio de esta iglesia, habla de un testimonio del hermano, de Pablo o de Epafras, de la iglesia, ¿no? Que más o menos por ahí va yendo el estudio. Bueno, hermanos, eso sería todo. Si es que alguien más tiene algo más que compartir, definitivamente es bienvenido. Y si no, hermana Yobi, por favor, puede detener la grabación.